Perfecto, gracias. Hola, buenos días. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale. Bueno, pues para empezar, em, vale, sí, vale. Pues bueno, voy a empezar primero presentando un poco de dónde vengo, ¿no? El Instituto Goodman somos, sí, ahora vale, de acuerdo. El Instituto Goodman, me muevo un poquito aquí, sí, somos dos centros, ¿no? Hay dos centros. Hay uno que es un hospital concertado, que ofrece cobertura a todo el sistema sanitario público y recibimos personas de todos lados de España. Y después tenemos, y atendemos principalmente a pacientes agudos y subagudos, y estamos especializados en daño cerebral adquirido y lesión medular. Y luego también tenemos otro centro que está en Barcelona, que es una clínica privada, y allí, que la abrimos recientemente en el año 2019. Y entonces, pues, estos son nuestros dos centros que tenemos ahora. La musicoterapia es una de las disciplinas que hay dentro del Departamento de Neuropsicología. Y hay musicoterapia integrada ya desde el año 2018. Entonces, la derivación siempre se establece en base a unos criterios clínicos y nosotros tenemos un abordaje un poquito distinto según la sede, dependiendo, claro, porque tenemos una sede la de Barcelona, no sé si lo he dicho, que atendemos más a pacientes que son ya más crónicos, y en Badalona, en el hospital, tenemos pacientes que son más de población más de subagudos, ¿no? Y entonces, pues, un poco el abordaje cambia. Entonces, también otro aspecto que quiero comentar es qué abordaje tenemos, ¿no?, en la musicoterapia, que tengo que decir que las dos musicoterapeutas que tiene el Instituto Goodman somos psicólogas de formación también, y las dos estamos formadas en Neurologic Music Therapy. Entonces es una formación que he visto ya mis compañeras que han comentado, ¿no?, que está avalada por la Federación Mundial de Rehabilitación Neurológica, la Federación Europea de Sociedades de Neurorehabilitación, y está basada en un modelo de neurociencia de la percepción y producción musical y la influencia de la música en producir cambios en las funciones cerebrales y en la conducta no musical. La fundamentación, tampoco voy a extenderme mucho porque mis compañeras también han abordado muy profundamente el tema, ¿no? Pero me gustaría incidir en tres aspectos muy importantes. Uno, que es que el procesamiento de la música comparte los mismos sistemas neurales que el control motor, las funciones cognitivas y el lenguaje. Este es un elemento bastante fundamental. Después, la neuroplasticidad, ¿no? Mediante el entrenamiento y el aprendizaje musical se puede trabajar la reorganización y la reestructuración funcional del control motor, las funciones cognitivas y del lenguaje. Y la música es intrínsecamente gratificante, puesto que activa las regiones del cerebro involucradas en la recompensa, la motivación y la activación. Claro, si tenemos algo que nos motiva, ¿no?, las repeticiones, o sea, es posible realizar un aprendizaje significativo, ¿no? Es posible, entonces, modificar estos mapas corticales, ¿no? Por eso es también tan importante la gratificación. Entonces, dentro del Neurologic Music Therapy se distinguen unas técnicas en diferentes áreas, en el área cognitiva, el área sensoriomotriz y el área del habla y del lenguaje. Y definen todo un cuerpo de diferentes técnicas. Pero lo más importante a la hora de aplicarlas, lo que es fundamental, es que nosotros trabajamos bajo un modelo muy parecido a cómo trabajan los fisioterapeutas, los terapeutas ocupacionales, neuropsicología o logopedia, ¿no? Nosotros trabajamos utilizando el Transformational Design Model, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Pues que para nosotros es muy importante conocer el diagnóstico y la valoración funcional del paciente, ¿no? A partir de ahí, nosotros desarrollamos unas metas y unos objetivos terapéuticos y diseñamos ejercicios que no son musicales, ¿no? Pero luego lo convertimos en música, y luego
La idea es que al final de todo le quitemos la música para transferir eso a la vida del paciente, a la vida real del paciente, ¿no? No nos interesa tanto que si tocar Lady Gaga o Bad Bunny, sino si con eso conseguimos que lograr un objetivo importante en la funcionalidad del paciente, ¿vale? Entonces, dentro de las alteraciones cognitivas, encontramos diferentes aspectos. La orientación, la atención, la concentración, la velocidad del procesamiento de la información, el procesamiento sensorial, el lenguaje, la memoria, los aprendizajes y las funciones ejecutivas, ¿no? Serían las principales alteraciones que podemos encontrar a nivel cognitivo. Entonces, las técnicas definidas para abordar estas alteraciones irían muy en la línea, ¿no? De, por ejemplo, en verde, pues tendríamos, por ejemplo, diferentes técnicas que abordan diferentes aspectos que son atencionales. En azul, técnicas que son dirigidas a trabajar la memoria. En amarillo, tonalidad naranja, no se sabe muy bien, el lenguaje. En gris tendríamos las funciones ejecutivas. Y ya en naranja, pues más a nivel psicosocial, ¿no? El ajuste a la realidad, todo el tema emocional. Estas técnicas están estandarizadas, pero eso no quiere decir que hagamos siempre lo mismo. Son adaptables a cada persona y con una misma técnica podemos realizar diferentes tareas, diferentes intervenciones. ¿De acuerdo? Entonces, también hay un aspecto importantísimo, que es que cuando trabajamos, bueno, siempre hay una interdependencia en diferentes aspectos a múltiples niveles, ¿no? Cuando trabajamos con una persona que ha tenido un daño cerebral adquirido y, por ejemplo, estamos trabajando y tenemos una persona pues, que tiene un montón de espasticidad y un problema motor muy grande y, por ejemplo, tiene poco control cefálico, igual nos cuesta mucho establecer una comunicación y nos cuesta mucho trabajar a nivel cognitivo, razonamiento, funciones más superiores, ¿no? O sea, como, por ejemplo, una función afecta a las otras, o una persona que está agitada, bueno, con esta persona no podemos trabajar hasta que no logremos un poco bajar ese nivel de agitación. No sé, también tenemos casos, por ejemplo, personas que tienen afectada procesos nésicos o atencionales, ¿no? Pues si tú le pides un ejercicio desde fisioterapia, de hacer una secuencia, pues seguramente tendrá dificultades en elaborar esa secuencia, no por un tema motor, sino por más un tema, ¿no? De recordar qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, así vemos como ni que trabajemos en una técnica en un área específica, sí que tenemos que tener en cuenta la globalidad del paciente y sus necesidades, ¿no? Y cómo ajustarnos a lo que necesita para poder trabajar, ¿no? Entonces, uy, no ha salido. Bueno, dentro en Goodman tenemos diferentes programas de intervención. Y un poco, fundamentalmente, dentro del daño cerebral adquirido, tendríamos trabajo con estados alterados de la conciencia, tendríamos trabajo con personas que están en amnesia postraumática, en neurodesarrollo, en neurorehabilitación pediátrica y en lenguaje, ¿no? Serían como los 4 programas así como fundamentales. Y bueno, en Goodman, la clínica de Barcelona, también tenemos además, ofrecemos trabajo también en la clínica de memoria con demencias. Bueno, yo ahora os voy a hablar un poquito de cómo se trabaja a nivel cognitivo con estados alterados de la conciencia, ¿no? Que es una de las áreas en que musicoterapia tiene un peso bastante importante en Goodman, puesto que somos las musicoterapeutas quien valoramos, quien monitorizamos y quien tratamos, ¿no? Y una vez la persona ha mejorado, pues pasa a hacer otro tipo de intervenciones, ¿no? Pero después de la primera acogida que hace el neuropsicólogo se deriva a musicoterapia, que es que hacemos la monitorización y la valoración más profunda, ¿no? Entonces, esto de los estados alterados de la conciencia, voy a definir un poquito lo que es, ¿no? Cuando una persona tiene un daño cerebral severo, pasa a diferentes estadios hasta llegar, ¿no? a tener una conciencia plena, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, no? Que desde que sale del coma, igual pasa por un estado en el que al principio, cuando está en síndrome de vigilia sin respuesta, pues que ofrece una serie de respuestas que son reflejas, pero no son cognitivamente mediadas, ¿no? Podemos ver luego
cuando va evolucionando, que la persona igual empieza a realizar respuestas que sí que vemos que hay una conciencia con el entorno, ¿no? Que puede percibir aspectos del entorno y poder interactuar, como por ejemplo un seguimiento visual, poder localizar un objeto y ver cómo se mueve o poder fijar la mirada. Estamos hablando ahí, ¿de acuerdo? ¿Y qué más, no? Ya cuando vamos mejorando y aparece, ya, podemos ver también, ¿no? Que puede empezar a aparecer, ya cambiaríamos de estado, ¿no? Cuando ya aparece la comunicación funcional o un uso funcional de objetos, que sería la emergencia del estado de mínima consciencia. Y en la emergencia es un periodo que ya empieza a haber comunicación, pero es una comunicación muy básica. Estamos hablando de que una persona igual nos puede contestar a preguntas muy básicas con un sí y un no, que a veces no es verbal, o podemos hacer tareas de toma de decisiones y de forma consistente, ¿no? O podemos utilizar de forma funcional dos objetos. Ponle poder agarrar una taza y saber que va a la boca, ponle un bolígrafo, poder agarrar un bolígrafo. Entonces, es complicadísimo, ¿no? Es una clínica muy compleja porque no hay comunicación verbal, hay muchos déficits sensoriales. Hay veces que hay personas que no pueden ver, que tienen ceguera cortical. Hay un movimiento muy, muy, muy limitado. Hay veces sin propósito. Vemos que la persona se mueve, el movimiento de las extremidades, pero no hay un propósito. Hay respuestas inconsistentes, es decir, que igual una persona un día hace un seguimiento visual, ¿no? y mira un objeto o fija la mirada y pasa 3 días que no mira nada y otro día sí, ¿no? O a veces dice que sí y hay veces que no contesta. Puede haber también de forma subyacente alteraciones en el lenguaje aparte, entonces esto lo hace más difícil todavía. La alerta también es variable. Uno de los componentes de la consciencia son dos, de hecho. Uno es la alerta, ¿no? La apertura ocular, y otro es la capacidad de percibir el entorno e interactuar con él, ¿no? Que sería la alerta. Y esta alerta muchas veces es variable. Entonces, claro, si una persona está medio dormida, también es mucho más difícil que interaccione con el entorno, ¿no? Y después también la mayor parte de pacientes presentan bastante vulnerabilidad médica y para finalizar, también hay la existencia de respuestas límbicas. ¿Qué quiere decir? Que podemos ver personas que igual ríen o lloran, pero no hay una causalidad. Son respuestas emocionales, pero no tienen un motivo emocional, ¿no? Y eso también confunde mucho. De hecho, si vemos, bueno, no que hago spoiler y empiezo a hablar de cosas que no y me voy. Vale, sí. Pero sí, lo que quiero decir es que realmente eso es un factor que puede confundir mucho y de hecho históricamente las escalas contaban de valoración este ítem como avanzado y luego vieron de que no, de que muchas veces podían aparecer respuestas emocionales que no eran contingentes a nada, ¿no? Bueno, ya me he avanzado un poco, pero sí que hay mucha dificultad en el diagnóstico. Uno de los últimos estudios hablaba de un 41% de error de diagnóstico y eso es bastante clave porque depende del estado, pues uno hace una intervención distinta. Entonces, para el buen pronóstico, una de las cosas importantísimas es poder acotar bien lo que puede hacer una persona, ¿no? Entonces hay un montón de escalas desarrolladas, pero ninguna es perfecta. Y de hecho lo que se recomienda, mira, hay unas guías oficiales que recomiendan pasar dos escalas distintas en Inglaterra, en Estados Unidos se refieren más a una escala en concreto y irla pasando varias veces para un poco poder captar el mejor momento de la persona que tenemos delante, ¿no? Entonces, pero las escalas no son perfectas básicamente porque muchas veces, sobre todo la modalidad auditiva, no está muy bien pues, captada, ¿no? Y muchas se fundamentan más en tema visual o también hay un peso importante también en lo que sería el lenguaje verbal. Entonces, pero tenemos bastantes evidencias sobre el uso de la música en estados alterados de conciencia, ¿no? Por un lado, la modalidad auditiva es más sensible a la detección de awareness, la respuesta auditiva puede estar preservada aún ante la ausencia de respuestas motoras,
En pacientes en estado de mínima conciencia existe una interacción más alta entre el córtex auditivo y una red cortical más amplia. La música activa las áreas cerebrales asociadas con consciencia, la cognición y la alerta, y en pacientes en estados de mínima conciencia, los estímulos auditivos con valencia emocional producen una mayor y más amplia activación y mayores cambios conductuales. De hecho, ya en los últimos años sí que se está estudiando mucho todo el tema de la saliencia, ¿no? Que la saliencia tiene un componente de familiaridad y un componente de significado personal, ¿no? Entonces, esto es cuando, y se ve y se está demostrando mucho que es súper importante trabajar con estos pacientes con estimulación saliente, ¿no? Y qué mejor que la música, que se puede llevar a todas partes, en un lugar tan aséptico como en un hospital, ¿no? Es algo que nos hace, aparte de todas las investigaciones que refuerzan, ¿no? Y bueno, que se ha visto cómo la música nos impacta, lo que decíamos antes, ¿no? A nivel motivacional, a nivel emocional, pues es una muy buena herramienta, ¿no? Entonces, hay varios estudios que hablan o que han encontrado que la música, que tiene un significado especial, puede mejorar la cognición y los resultados relacionados con el awareness en rehabilitación, es decir, el percibir algo e interactuar con él. Además, en las últimas guías actualizadas inglesas, de hecho, recomiendan la musicoterapia para trabajar con estos pacientes. También incrementan respuestas en pacientes en estados de mínima conciencia. Podemos ver cambios tanto a nivel conductual como neural, y mejoran la alerta en pacientes en estado de vigilia sin respuesta, como activa la atención en pacientes en estado de mínima conciencia. Sí, hay bastante, y en los últimos años más cuerpo de evidencia, ¿no? Que fundamenta el uso de la música con pacientes que están en estas circunstancias. Entonces, la intervención que hacemos en Goodman, primero hacemos siempre una valoración a través de la Music Assessment Tool for Awareness of Disorders of Consciousness, el MATADOC. Sí. Y después también, a partir de ahí, fijamos los objetivos, ¿no? ¿Qué vemos qué áreas son destacadas de esa persona, ¿no? Elaboramos un plan de tratamiento y también pues vamos o mediante el uso del MATADOC y mediante técnicas de la Neurologic Music Therapy vamos trabajando con esta persona, ¿no? Y bueno, entonces el MATADOC, por quien no lo conozca, es una herramienta que es una valoración estructurada, validada en lengua inglesa, que es una de las conductas usando un protocolo definido, ¿no? Y se registra de forma muy detallada las conductas producidas dentro de un contexto musical y permite registrar los cambios muy, muy, muy sutiles de una manera jerárquica. Entonces nos da una visión muy global de la persona. Tanto qué respuestas visuales, qué respuestas auditivas, cómo ha sido ese nivel de alerta. Podemos ver igual, ¿no? Una correlación también entre nivel de alerta, entre el tipo de respuestas, ¿no? ¿En qué tipo de respuestas intencionales? ¿Cómo ha sido esa atención a la tarea? O si ha habido respuestas emocionales, si ha habido seguimiento de órdenes. O igual no ha habido seguimiento de órdenes, pero sí ha habido conductas más interactivas, ¿no? Decir, ostras, cuando yo le digo mira aquí, o mira este objeto, mira este otro instrumento, no me responde, pero podemos mantener un diálogo. Uy, igual esto tiene algo que ver con una alteración en el lenguaje, ¿no? Nos permite muy bien, ¿no? Discriminar pacientes, por ejemplo, con alteraciones también del lenguaje. La comunicación no verbal, ¿no? Las vocalizaciones, hay pacientes que igual empiezan a vocalizar mm, durante el estímulo musical, ¿no? O la toma de decisiones, ¿no? De ver cómo va realizando. De hecho, la toma de decisiones es un elemento bastante importante también, porque después es lo que nos permite también ver si está habiendo o no emergencia, ¿no? A nivel clínico nos da mucha información de si empieza a haber o no comunicación funcional. Entonces, aquí os voy a mostrar un vídeo de una intervención que hicimos con un paciente, ¿no? Utilizando una de las técnicas de la Neurologic Music Therapy, que, bueno, que aquí lo que intentábamos más es básicamente
el que la persona esté focalizada en la tarea y más que la calidad es la cantidad de veces como va intentando, ¿no?, acceder al instrumento. Bueno, como veis, bueno, este paciente tiene mucha espasticidad, ¿no? No puede extender el brazo, no, cuesta mucho abrir la mano, a nivel cefálico también, ¿no? Necesita un poco de apoyo, lo de levantar la cabeza también hay veces, ¿no?, que va todo el patrón, ¿no? Entonces, con él en este momento estábamos trabajando también más, ¿no?, el acceso, ¿no?, y la repetición y el estar centrado en una tarea y el tema más activo también, ¿no? Porque muchas veces también es difícil poder trabajar a un nivel más activo y como veis estoy usando un iPad básicamente porque es muy sensible y es como, bueno, yo lo uso un montón en el iPad, ¿no? Por esta sensibilidad que tiene y que es muy fácil ofrecer estimulación más variada también. Bueno, un aspecto que también desde el área de musicoterapia, en un poco apoyando todo el trabajo que se hace desde Goodman, que en Goodman en neuropsicología es muy, muy importante el trabajo con las familias, ¿no?, en acompañar a las familias, porque es un momento muy, muy, muy duro y, bueno, pues nosotros lo que hacemos más es un poco facilitar, invitar a participar a las sesiones, que eso es una cosa muy personal de cada familia. Hay familias que por el proceso en el que están necesitan estar, hay familias que no, pero igualmente la puerta siempre está abierta, ahí siempre, si alguien entra, depende del vínculo, depende del tipo de edad, de relación, pues hay veces que familia se implica, hay veces que no, pero pues sí que igualmente yo siempre antes de empezar cualquier intervención siempre hago una entrevista con la familia, un poco para conocer pues aspectos personales del paciente, también, pues, ¿no?, cómo ve la familia, cuáles son las percepciones de la familia, ¿no? Eso también me ayuda mucho. Hay familias que dicen, sí, sí, está clarísimo que él se comunica conmigo, me está diciendo que sí y lo hace de esta manera, ¿no? O sea, yo siempre escucho a las familias y bueno, a mí me ayuda mucho también, ¿no? Porque luego ofrecemos orientaciones más centradas en qué cosas podemos hacer nosotros, ¿no?, como familiares para ayudar, ¿no?, o para interactuar, ¿no? O sea, facilitamos eso, orientaciones para un poco estar en el aquí y el ahora y ver qué cosas podemos ir haciendo, ¿no? Y muchas veces los familiares me dicen, esta semana me he empezado a hacer no sé qué, o el otro día vi no sé cuántos, ¿no? Y a mí me parece también bonito porque es una forma también es una clínica muy compleja, ¿no?, y de entender más por dónde está pasando su ser querido, ¿no? Y muchas veces hay personas que se sienten muy inseguras de que lo estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, ¿cómo voy, no? Entonces, pues es una forma de apoyar en esta interacción que tienen, es una forma también hay veces que hay que orientar, ¿no? Hay veces que las personas ven que haciendo algo pues doloroso, pues la persona responde, pues un poco redirigir, ¿no? Pero un poquito apoyar a aprender a cómo interactuar, a apoyar a sentirse seguros. La mayor parte de familias lo hacen estupendo, pero es eso, sentirse seguros. Y también contribuimos, ¿no?, a crear ese vínculo familia-paciente, ¿no?, desde otro lado, pero de estar ahí, ¿no?, y sentir que estamos haciendo algo. Y eso, las familias normalmente aportan mucha, mucha información de la persona y es como una forma muy bonita también de trabajar conjuntamente, ¿no? Y también pues ir viendo poco a poco los cambios cómo van, ¿no? Porque, bueno, no lo he dicho, pero hay veces que el proceso hasta tener comunicación funcional es rápido, pero hay veces que son meses y meses y meses y meses y es muy duro. Entonces, es como, para mí es muy importante, ¿no?, el también que un poquito que la familia también vaya viendo, oh, mira, pues está haciendo esto, ahora está haciendo lo otro, y por eso hicimos unas fichas al momento de publicidad que son gratuitas, que son descargables, un poco para ayudar a las familias a tener unas orientaciones desde cómo estimular, ¿no?, a una persona, cómo empezar, ¿no?, qué cosas tenemos que tener en cuenta antes de hacer nada. Ya sea escuchar música y ya sea hacer lo que sea de estimulación, ni que sea pues poner cremitas o hacer un afeitado, da igual, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Temas de estimulación auditiva y temas más de estimulación musical, ¿no? Un poco lo he diferenciado pues porque hay personas que bueno,
la estimulación auditiva hay muchas cosas que podemos hacer distintas, ¿no? Entonces eso, siempre ofrezco esto y luego personalizo también según la característica de cada paciente, ¿no? Y un poco pues, no sé, me sirve de base para ir pues apoyando y bueno, ir juntamente con la familia. Entonces, otra cosa que estamos elaborando, esto es un proyecto que hemos hecho de forma conjunta con la Temple University en Filadelfia, con la Krieger, el Johns Hopkins y con Cambridge y en Australia también, ¿no? Con que son unos compañeros también que trabajan en neurorehabilitación pediátrica. Primero hemos hecho unas orientaciones que espero, cruzo los dedos, que nos lo publiquen en el IPBES, en International Pediatric Brain Injury Society, ¿no? Sobre qué cosas podemos hacer, ¿no? Como adultos para ayudar a estimular a niños y jóvenes que están con trastornos de conciencia, y el otro documento es como más académico, ¿no? Un poco viendo toda la evidencia que hay y de toda la evidencia que hay, qué guías podríamos o qué orientaciones podemos dar, ¿no? Bueno, cualquier cosa, si no, a quien quiera que me escriba, yo se lo mando encantada. Bueno, ahora voy a cambiar un poco de función, ¿no? Vamos a hablar más de los trabajos de aspectos atencionales. Entonces, os voy a presentar dos vídeos. ¿Vale? Uno, que son más aspectos, bueno, de un paciente que es un niño, es una sesión individual, ¿no? Aquí trabajando procesos atencionales, y el otro es un trabajo que, trabajando en la misma técnica, haciendo completamente otra cosa distinta en un grupo, ¿vale? Este niño tenía 7 años, accidente de tráfico, llegó muy afectado, en estado de mínima conciencia, emergió, y ahí estábamos trabajando más, pues en ese momento que lo grabamos, tema atencional. Ya luego explico más. Bueno, diferentes cosas a comentar. Aquí habéis visto un trocito, pero normalmente la presentación es jerárquica de las tareas según la complejidad. Es decir, empezamos tocando un instrumento. Tocamos uno, paramos. Tocamos uno, paramos. Luego añadimos otro instrumento, ¿no? Otro color. Ahora tocamos uno, ahora tocamos otro. Todo esto fue gradual y no fue fácil. Y luego ya aquí tenemos varios de un color, varios de otro. Y yo se le quitaba la clave visual y decía, ahora toca en verde, y desaparecía. Eso no lo podía lograr. Necesitaba ver el cartel verde todo el rato, ¿vale? Hablamos de la memoria de trabajo, hablamos, ¿no? Que igual seguramente está incidiendo, ¿no? Y vamos de los niveles más básicos a los más complejos, ¿vale? O sea, siempre, ¿no? Pues vamos poco a poco. Entonces, siempre hay que tener en cuenta qué tipo de ayudas necesita la persona para poder realizar la tarea. Y cuántas ayudas ha necesitado y cómo le voy reduciendo esas ayudas. Porque siempre tiene que poder realizar la tarea. Si no, es una mala intervención. Entonces, cuando algo no sale es, bueno, espera un momento, repensémoslo, hay algo que no he hecho bien, ¿no? Pero entonces ahí vamos fijando los objetivos en función, ¿no? De la complejidad y del número de ayudas que la persona necesita. Entonces, la estimulación, bueno, ya lo ha dicho antes la compañera, pero sí que son estímulos siempre que tienen que ser apropiados para la edad, ¿sí? Entonces, en este contexto concreto, la familia era muy rockera y él se decía, ¿quién toca la batería? Entonces era como, vale, vamos a tocar la batería, ¿no? Y para él era muy motivante, ¿no? Montar una batería con 2 panderetas y 3 panderos, ¿no? Entonces, y también, si os fijáis, está el padre ahí. Y el padre fue un gran apoyo durante todas las intervenciones, ¿no? Y yo muchas veces lo usaba, ¿no? Me ayudaba un montón, ¿no? De tener un coterapeuta que aparte es el padre, que eran maravillosos, los 2 padres eran fabulosos. Bueno, entonces ahora os voy a mostrar la misma técnica, pero con un grupo completamente distinto. Esto es una intervención que hacemos con personas que están en un estado de amnesia postraumática o síndrome confusional postraumático, como lo queráis llamar. Son personas que se encuentran ya han emergido, pero hay una fase ya de la recuperación en la que hay alteraciones en la atención, ¿vale? La reducida habilidad para focalizarse, sostener la atención, no pueden recordar información nueva. Hay mucha desorientación en espacio, persona y tiempo, y hay mucha fluctuación. Igual le preguntas a alguien, ¿no? ¿Qué edad tienes? Y tiene 50 y te dice tengo 17, y dentro de 3 horas te dice que tiene otra edad, ¿no?
Vale, para poner un ejemplo. Entonces, también añadido, tenemos a veces alteraciones emocionales y de comportamiento, ¿no? Puede haber a veces labilidad emocional, agitación, ¿vale? También puede haber creencias falsas o memorias falsas, ¿vale? Entonces, pues es un poco, nosotros también tenemos un grupo que trabajamos desde la musicoterapia con pacientes que están en este estadio. O sea, neuropsicología hace 3 días a la semana, musicoterapia hacemos 2 días a la semana y de esta manera cubrimos cada día a la misma hora, tenemos a los mismos pacientes, ¿no? Realizando pues un grupo de, trabajando pues orientación, atención y memoria, ¿vale? Bueno, pues una tarea, atención, ¿no? Aquí en los grupos puedo hacerlo más activo, más pasivo, un poco en función del grupo, en función de si hay agitación o no hay agitación, o hay algún miembro agitado o no, un poco en función también, ¿no? Hay gente que está clarísimamente incómoda si le haces participar de forma activa, entonces un poco hay veces que la propuesta es más bien pasivo para estas personas que igual pues se sienten un poco incómodas, ¿no? Un poco ajustándonos a veces tengo grupos que son muy musicales, ¿no? Y hay veces que tengo grupos que es yo música, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Se puede adaptar. Entonces, y también muchas veces dentro del grupo hacemos actividades que son multinivel. Igual estoy haciendo, coger el mismo ejemplo, mírala, mírala, y una persona está cantando, está manteniendo la atención hacia la tarea cantando, perdonad, y otra persona pues igual está contando. Y la persona que le estoy diciendo, o sea, la que está cantando no puede contar. Entonces, pero hemos estado todos en la misma tarea, que eso es lo importante, ¿vale? Perdonad. Entonces, ahora, para finalizar, os muestro el último caso. Y ahora voy a hablar de funciones ejecutivas. Que es un niño de 9 años con secuelas por traumatismo craneoencefálica, por una caída a nivel, y se hace una valoración previa de neuropsicología y logopedia. Y bueno, es un niño que tiene una afasia traumática, tipo transcortical sensorial, apraxia constructiva, afectación moderada de la atención, de la memoria visual inmediata, disfunción ejecutiva y enlentecimiento de la velocidad de procesamiento de la información. Fue una caída a nivel, pero el año fue bastante significativo, ¿no? Bueno, yo trabajaba bastante orientada a trabajar atención, memoria, acceso al lenguaje y funciones ejecutivas. Pero lo que nos pasaba, ¿no? Pensad, no está aquí escrito, pero sí que este niño no puede leer, no podía ni leer ni escribir, ¿vale? Tenía bastantes problemas a la hora de denominar, ¿no? Veía una imagen y costaba mucho denominar. A nivel de conductual, cuando había una tarea que le requería mucho esfuerzo, como eran las que implicaban un trabajo de acceso al lenguaje más verbales, mostraba como una necesidad de frustración y una necesidad de acabar la tarea rápido, ¿no? Un poco para ponernos en contexto. Bueno, y bueno, la memoria de trabajo también estaba muy afectada, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Yo no sé si primero lo escuchamos y luego os lo explico, ¿sí? Necesario un beso. Sin el puerto, esta es la historia de una calavera de que se enamora una niña fea. Se acerca y le dice, estoy enamorado, tú me has conquistado. Ella le mira toda sorprendida, estoy muy confundida. Es una calavera, tengo diarrea. Y desaparece, no se lo merece. Es una malnacida por esa despedida. Pobre enamorado, viejo desgraciado. Pobre enamorado, pobre enamorado. Alguien que quiere y no le quiere. Alguien que quiere y no le quiere. Alguien que quiere, quiere y no le quieren.
Bueno, tengo que decir que os explico el proceso, ¿sí? Fueron 3 o 4 sesiones de primero mirar tiras de cómic, analizar tiras de cómic y ver cuál nos hacía más gracia, ¿vale? Entonces, escogió esta tira de cómic, le dije, vale, ¿y cómo se puede titular esto? ¿Cuál es la idea general? Y lo primero que me dijo fue, alguien que quiere y no se quieren. Y dije, a ver, no. Y no se quieren, no, tiene que ser, no le quieren, ¿no? Pero bueno, vale, cogemos la idea, vale. Y luego, a partir de ahí, empezamos bueno, no, antes de empezar la letra, para motivarle, empezamos luego, a él le gustaba mucho componer con GarageBand, ¿no? O sea, el gozadera latina, magnífico, ¿no? Ritmos de reggaetón, ir jugando, y eso le motivaba un montón. Entonces hicimos la música y entonces empezamos a pensar versos. Yo tengo que reconocer que he aprendido de él, porque al principio era como, bueno, que sea, él no quería cantar, o sea, es no pienso cantar, no me gusta cantar y no lo voy a hacer. Y yo dije, vale, pues ¿qué? Hacemos algo en plan, esto es un poco viejo, igual por la edad, Rihanna y... ¿Cuál era el otro rapero? Ay, ahora no me saldrá el nombre. Bueno, había un rapero y la Rihanna que montaron una canción, ¿no? Ella cantaba, el rapero hacía lo suyo y pensé, mira, inspiración nos puede servir. Y entonces pues dije, vale, pues lo hacemos así, ¿vale? Y yo empecé a pensar, bueno, pues mientras me cante en el tiempo y me diga algo, satisfecha. Y él estaba súper enfadado conmigo de no tiene que rimar. Es que no. Y yo, no me digas eso, conciencia fonológica, era un objetivo que no te había pensado. Vale, muy bien, pues empezamos. Entonces, pues claro, él, pues íbamos haciendo, yo iba haciendo de secretaria y él iba diciendo rimas, ¿no? Claro, para grabar esto, pensad que es una persona que no puede leer y que no tiene memoria de trabajo. Es decir, que si tú me dices una línea y dices, venga, va, dime, me salió un beso sin esfuerzo, igual es me salió, ¿cómo era? ¿Vale? O sea, grabar esto tuvo su cosa, ¿vale? Y entonces, pues yo grabé unas pistas de voz porque él también me hacía de productor y dije, bueno, aquí estamos haciendo toma de decisiones, ¿no? Vale, ha compuesto, ha escogido los temas, ¿no? Toma decisiones, me hace aquí ¿no? La base, ¿no? Pues, ¿qué hacemos conmigo? ¿Me cortas? ¿Cómo lo quieres poner, no? O sea, tú usa la voz y ponla como quieras. Y ya estaba cansado y me dijo, no, está bien así. ¡Pum! Se terminó. Por eso tiene esta estructura, ¿no? Que está bien, pero que ya fue bonito, ¿no? Porque realmente son 3, 4 sesiones trabajando lo mismo. Bueno, pues fue todo un qué, ¿no? Y ya luego la siguiente canción que me propuso, me propuso él el tema y la desarrolló toda él, ¿no? O sea, pero es eso, fue un inicio y aquí el objetivo más era trabajar, ¿no? El razonamiento, el toma de decisiones, ¿no? Que era un poco bueno, es eso. Pero como veis, estaba trabajando en objetivo, pero he trabajado un montón, ¿no? De forma colateral, o sea, sin quererlo, pero por eso, ¿no? Que no podemos nunca aislar y decir, no, voy a trabajar funciones ejecutivas y solamente haré esto, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta toda la persona, ¿no? Y sus puntos fuertes y cómo podemos apoyarle. Entonces ya para finalizar, para quien quiera más información, tenemos publicado en el último Sobre Ruedas del mes de octubre un artículo sobre la musicoterapia en neurorehabilitación y también tenemos, participamos en un ágora, tanto mi compañera Mireia Canals como yo, ¿no? Hablando de musicoterapia y bueno, pues que lo han editado, lo han puesto muy bonito y si alguien quiere más información puede mirarlo. Y nada, muchas gracias.